El sonido desgarrador de ladridos desesperados atravesó la furia de la tormenta, y allí estaba Thor, tambaleándose al borde del colapso, con sus patas ensangrentadas y su pelaje empapado, mientras señalaba con su cuerpo hacia la cabaña medio derrumbada. Mi corazón se detuvo al verlo. Este pastor alemán ciego, que había desaparecido días atrás, había regresado de la nada, y en sus ojos vacíos parecía haber una urgencia que me heló la sangre. Los niños, mis sobrinos, estaban atrapados en ese refugio, y Thor, con sus ladridos incesantes, nos guiaba hacia ellos. Pero al acercarme, noté cómo se desplomaba, agotado y herido, sin fuerzas para moverse. La lluvia azotaba sin piedad, y en ese caos supe que su sacrificio era la única razón por la que teníamos una oportunidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí, ciego y solo, en medio de esta pesadilla? La respuesta estaba en su valentía, pero el precio que pagó me dejó temblando de culpa y admiración. Recordé cómo, antes de la tormenta, Thor siempre estaba a mi lado, su lealtad inquebrantable, pero ahora, verlo así, destrozado por salvar a los pequeños, me partía el alma. Cada ladrido suyo era un grito de auxilio que resonaba en mi ser, y mientras los equipos de rescate se acercaban, yo no podía apartar la mirada de su cuerpo extenuado, preguntándome si sobreviviría a esto. El viento aullaba, los árboles crujían, y en medio de todo se mantenía firme, guiándonos con un instinto que desafía la lógica, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, se derrumbó en el barro, dejando un silencio aterrador que solo rompían los gritos de los niños desde la cabaña. Todo comenzó en el bosque, un pequeño pueblo perdido en las montañas de España, donde la vida transcurría tranquila y predecible. Yo soy Carlos, el tutor de Thor, y desde que lo adopté hace 8 años, este pastor alemán ciego se convirtió en mi sombra leal. A pesar de su discapacidad, Thor tenía un instinto protector increíble. Siempre estaba alerta, usando su olfato y oído para navegar nuestro mundo. Los niños del pueblo, especialmente mis sobrinos, lo adoraban. Pasaban horas jugando con él en el jardín, y Thor, con su pelaje oscuro y su mirada ausente, parecía entender cada risa y cada caricia. Nuestros días estaban llenos de rutinas simples, paseos por el bosque, siestas bajo el sol, y esas tardes en las que Thor se acurrucaba a mis pies, como si supiera que su presencia me calmaba. Pero esa tranquilidad se rompió cuando las noticias anunciaron una tormenta masiva acercándose. Al principio no le dimos mucha importancia, aquí estamos acostumbrados a las lluvias fuertes. Sin embargo, esa vez fue diferente. Mis sobrinos, emocionados por la aventura, insistieron en ir a la cabaña familiar en el bosque para protegerse de la tormenta. Yo, confiado en que sería seguro, les di permiso, sin imaginar el error que estaba cometiendo. Thor, que siempre lo seguía, parecía inquieto ese día. Olfateaba el aire con más intensidad, como si presintiera el peligro. Cuando la tormenta empezó a rugir, todo cambió en un instante. Los vientos se volvieron feroces, la lluvia caía a cántaros, y de repente perdimos el contacto con los niños. Mi corazón se encogió de miedo, y Thor, aunque ciego, se puso tenso, como si supiera que algo terrible había pasado. Esa sensación de impotencia me invadió, y no podía evitar preguntarme, ¿habría hecho lo correcto al dejarlos ir? Ahora, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque cada lugar tiene sus propias tormentas y héroes. En medio del caos, con Thor desplomado en el barro, supe que tenía que actuar rápido. Mientras los equipos de rescate se acercaban siguiendo el sonido de los ladridos que aún emitía débilmente, me arrodillé a su lado. «Thor, ¿qué has hecho?», susurré, acariciando su pelaje empapado. Podía sentir sus costillas bajo mis dedos, y cada respiración suya era un esfuerzo visible. Los niños seguían gritando desde la cabaña, sus voces mezclándose con el estruendo de la tormenta. En ese momento, todo se volvió una carrera contra el tiempo. Los rescatistas lograron llegar a la cabaña y comenzaron a sacar a los niños uno por uno. Estaban asustados, mojados, pero milagrosamente ilesos. Mientras los abrazaba, no podía dejar de mirar a Thor, inmóvil en el barro. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y sus patas sangraban profusamente.
como si hubiera arrastrado cada kilómetro de esos 400 sobre piedras y espinas. «Tenemos que llevarlo al veterinario, ahora», grité, pero la tormenta no daba tregua. Los caminos estaban bloqueados por árboles caídos, y el río cercano se había desbordado, haciendo imposible el paso en vehículo. Decidí cargarlo en mis brazos, pesaba mucho, pero no me importaba. Con la ayuda de un vecino, lo envolvimos en una manta y empezamos a caminar hacia el pueblo, luchando contra el viento y la lluvia que nos azotaba sin piedad. Cada paso era una agonía, no solo por el peso, sino por el miedo a que Thor no resistiera. Recordé cómo, horas antes, todo era normal. Thor y yo estábamos en casa, y él, como siempre, se recostaba a mi lado, ronroneando suavemente. De repente se puso de pie, alerta, olfateando el aire con intensidad. Empezó a ladrar, algo que rara vez hacía, y se dirigió hacia la puerta. Pensé que era por la tormenta, pero ahora entiendo que estaba detectando el peligro que acechaba a los niños. Esa noche, cuando perdimos el contacto con ellos, Thor se volvió inquieto. Daba vueltas por la casa, chocando con muebles debido a su ceguera, pero su determinación era palpable. Al amanecer, había desaparecido. Al principio, pensé que se había escapado por el miedo, pero luego supe la verdad. Había emprendido ese viaje imposible por su cuenta, guiado solo por su olfato y oído. Mientras avanzábamos por el bosque, cargando a Thor, no podía evitar imaginar lo que había vivido. Ciego, solo, enfrentando ríos embravecidos y terrenos escarpados. ¿Cómo había navegado 400 kilómetros en esas condiciones? Su sentido del olfato debió guiarlo, siguiendo el rastro de los niños a través del bosque, como un detective implacable en la oscuridad. En un punto, debió cruzar el río desbordado. Tal vez nadó contra la corriente, usando su cuerpo para mantenerse a flote y olfateando la orilla opuesta, luchando por no ser arrastrado por las aguas turbias. Cuando se topó con árboles caídos, quizás los rodeó lentamente, tanteando el terreno con sus patas para no caer en grietas o barrancos. Cada obstáculo debió ser una batalla, y ahora pagaba el precio con su agotamiento y heridas. Llegamos al borde del pueblo, pero el camino principal estaba inundado. Tuvimos que tomar un desvío por un sendero montañoso, resbaladizo y peligroso. Thor gemía de dolor con cada movimiento, y yo sentía que el tiempo se nos escapaba. Finalmente, alcanzamos la clínica veterinaria, donde la doctora Elena nos esperaba con urgencia. Mientras la llevaban a la sala de emergencias, me quedé fuera, temblando de frío y ansiedad. Los niños ya estaban a salvo en el centro de salud, pero mi mente no podía descansar. ¿Sobreviviría Thor después de semejante hazaña? Esa pregunta me atormentaba, y mientras esperaba noticias, no podía evitar preguntarme qué pasaría si no lo lograba. Los recuerdos de nuestros días juntos inundaban mi mente. Esos paseos por el bosque donde Thor, a pesar de su ceguera, siempre encontraba el camino de vuelta a casa, confiando en mí para guiarlo. Ahora, era él quien nos había guiado a todos, y yo me sentía abrumado por una mezcla de gratitud y culpa. ¿Habría podido evitar esto si no hubiera subestimado la tormenta? La lluvia seguía cayendo, y cada gota parecía recordarme el sacrificio de Thor. De repente, la doctora Elena salió de la sala con una expresión grave, y supe que la espera no había terminado. «Carlos, necesitamos hablar», dijo, y mi corazón se hundió aún más. ¿Qué más podía pasar en esta noche interminable? Mientras ella comenzaba a explicar la gravedad de las heridas de Thor, no podía dejar de pensar en cómo un simple error mío había desencadenado todo esto, y si alguna vez podría perdonarme por poner en riesgo a quienes más amo. La doctora Elena me miró con esos ojos serios que solo un veterinario puede tener cuando las noticias no son buenas. «Carlos, Thor ha perdido mucha sangre y tiene múltiples fracturas en las patas», dijo, su voz temblorosa por la fatiga. «Además, está severamente deshidratado y con hipotermia. Hemos empezado transfusiones y lo tenemos estabilizado, pero las próximas horas son críticas. Su cuerpo ha sido empujado al límite». Escuché sus palabras como si vinieran de lejos, cada una clavándose en mi pecho como un cuchillo. ¿Fracturas? ¿Hipotermia? No podía creer que mi fiel compañero,
que siempre había sido mi roca, estuviera al borde de la muerte por mi culpa. Mientras ella seguía explicando los detalles del tratamiento, suero intravenoso, antibióticos para prevenir infecciones, y la posibilidad de cirugía si las fracturas no sanaban bien. Mi mente vagaba hacia esos momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Recordé cuando Thor era un cachorro, tropezando por la casa con esa torpeza adorable, y cómo, a pesar de su ceguera, aprendió a confiar en mí para todo. Esos paseos por el bosque donde olfateaba cada flor, cada hoja, como si estuviera mapeando el mundo con su nariz. Y ahora, aquí estaba, luchando por su vida en una mesa fría de quirófano. Dejé la clínica por un momento para ir al centro de salud donde estaban los niños. Necesitaba verlos, asegurarme de que estaban bien, pero también para distraerme de la angustia que me consumía. Al entrar, mis sobrinos corrieron hacia mí, sus caritas pálidas iluminándose con sonrisas. «Tío Carlos, Thor nos salvó», dijo el mayor, abrazándome fuerte. Escuchamos sus ladridos y supimos que alguien vendría. Les conté brevemente cómo Thor había llegado, agotado y herido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Va a estar bien?», preguntó la más pequeña, y tuve que contener las mías para no asustarlos. «Los doctores están haciendo todo lo posible», respondí, pero en el fondo no estaba seguro. Esa incertidumbre me mataba. Volví a la clínica veterinaria, donde la espera se hacía eterna. Me senté en una silla incómoda del pasillo, mirando el reloj cada 5 minutos. Cada sonido de la clínica, un portazo, una conversación lejana, me hacía saltar esperando noticias. Pensé en cómo Thor debió haber sentido ese mismo miedo y soledad durante su travesía. Ciego, perdido en la tormenta, confiando solo en sus instintos para encontrar a los niños. Imaginé esos 400 kilómetros. Cómo debió olfatear el rastro de los niños a través del bosque, usando árboles y rocas como puntos de referencia en su mente. En los ríos desbordados, tal vez nadó con determinación, manteniendo la cabeza fuera del agua para respirar y orientarse con los sonidos de la corriente. Cuando se topaba con árboles caídos, quizás los rodeaba con paciencia, tanteando el suelo con sus patas para evitar precipicios. Y en los momentos de mayor peligro, como cruzar un puente dañado, debió confiar en su equilibrio y memoria muscular para no caer. Cada paso era un acto de fe, y ahora yo tenía que tener fe en que sobreviviría. Las horas pasaron, y la doctora Elena salió de nuevo. «Hemos logrado detener la hemorragia y estabilizar su temperatura», informó, y sentí un alivio momentáneo. «Pero las fracturas son complejas. Necesitamos operarlo mañana temprano. Mientras tanto, está sedado para manejar el dolor». Pude verlo a través de la ventana de la sala de recuperación, acostado en una camilla, conectado a tubos y monitores. Su respiración era más estable, pero parecía tan frágil, tan diferente del perro enérgico que conocía. Me permitieron entrar un momento y me acerqué a su lado. «Lo siento, Thor», susurré, acariciando su cabeza suavemente. «Eres un héroe, y te prometo que haré todo para que te recuperes». Él no se movió, pero en ese silencio sentí que me entendía. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la clínica velando por él, recordando cada risa, cada juego, cada momento en que su lealtad me había sostenido. ¿Cómo podía un animal ser tan desinteresado? Los niños estaban a salvo gracias a él, y yo, en cambio, me sentía un fracaso por no haber previsto el peligro. Al amanecer, la tormenta había amainado, pero mi tormenta interior seguía rugiendo. La doctora Elena llegó temprano para preparar la cirugía. «Vamos a operar las fracturas en las patas delanteras y traseras», explicó. «Es riesgoso, pero es su única oportunidad de caminar de nuevo». Firmé los consentimientos con manos temblorosas, rogando por un milagro. Mientras llevaban a Thor al quirófano, no podía evitar preguntarme, ¿y si algo sale mal? ¿Y si esta es la última vez que lo veo con vida? Esa duda se quedó conmigo, haciéndome temblar en la soledad de la espera. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad constante, caminando de un lado a otro por el pasillo, rezando en silencio. Cada minuto parecía una eternidad.
y no podía dejar de pensar en todos los obstáculos que Thor había superado para llegar hasta aquí. Me preguntaba si su cuerpo, ya tan debilitado, aguantaría el estrés de la cirugía. De repente, la puerta del quirófano se abrió, y la doctora Elena apareció con una expresión que no podía descifrar. «Carlos, la operación ha terminado», dijo, y mi corazón se detuvo. «Hemos logrado reparar las fracturas, pero…» Su voz se quebró, y supe que lo peor podría estar por venir. ¿Qué más podía pasar después de todo lo que habíamos vivido? La doctora Elena se secó una lágrima furtiva antes de continuar. «Hemos logrado reparar las fracturas, pero durante la cirugía, Thor sufrió una complicación cardíaca debido al estrés extremo. Su corazón es viejo, Carlos, y todo este esfuerzo lo ha dejado muy débil. Lo tenemos en cuidados intensivos, monitoreando constantemente. Las próximas 24 horas determinarán si puede superar esto». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Complicación cardíaca? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo este tiempo había estado preocupado por sus patas, por su agotamiento, pero nunca imaginé que su corazón pudiera fallar. «¿Qué probabilidades tiene?», pregunté con la voz quebrada. Ella suspiró. «Es difícil decirlo. Hemos hecho todo lo posible, pero depende de su fuerza interior. Thor ha demostrado ser un luchador, pero su cuerpo ha sido sometido a un trauma inmenso. Me permitió verlo en la unidad de cuidados intensivos. Allí estaba, rodeado de máquinas que pitaban suavemente, con tubos conectados a su cuerpo. Parecía tan pequeño y vulnerable, tan diferente del perro robusto que solía correr por el jardín. Me acerqué y tomé su pata entre mis manos, notando los vendajes que cubrían sus heridas. «No te rindas, Thor», susurré, luchando contra las lágrimas. «Los niños te necesitan. Yo te necesito. Tienes que volver con nosotros». Él no respondió, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular que me aterraba. Pasé el resto del día a su lado, hablándole de recuerdos felices, de esos días soleados en el bosque, donde él olfateaba cada rincón con curiosidad infinita. Recordé cómo, a pesar de su ceguera, siempre encontraba el camino a casa, guiado por el sonido de mi voz o el olor de la comida. Ahora, era yo quien intentaba guiarlo de vuelta a la vida, pero me sentía tan impotente. Los niños vinieron a visitar, acompañados por sus padres. Al ver a Thor así, se echaron a llorar. «Por favor, que se mejore», suplicó el mayor, abrazándome. Le prometimos que jugaríamos con él cuando saliera. Esas palabras me partieron el alma. ¿Cómo podía explicarles que su héroe podría no despertar? Les dije que Thor estaba descansando y que los doctores lo estaban cuidando. Pero en el fondo, no podía ocultar mi miedo. Esa noche, me quedé otra vez en la clínica, velando por él. Cada pitido de los monitores me hacía saltar, esperando lo peor. Pensé en su increíble viaje, en cómo había superado obstáculos que parecían insuperables. Esos 400 kilómetros, a través de terrenos traicioneros. Debió usar su olfato para seguir el rastro de los niños, oliendo su aroma en el viento y en la tierra mojada. En los ríos desbordados, tal vez nadó con todas sus fuerzas, manteniendo la cabeza alta para no ahogarse y orientándose por los sonidos de la orilla. Cuando se topó con árboles caídos, quizás los rodeó con paciencia, tanteando el suelo con sus patas para evitar caídas, y en las pendientes escarpadas debió escalar lentamente, confiando en su instinto para no resbalar. Cada momento de ese viaje fue un acto de valentía pura. Y ahora, en esta cama de hospital, su cuerpo luchaba por recuperarse de esas heridas. Al amanecer, la doctora Elena llegó para revisarlo. «Su ritmo cardíaco ha mejorado un poco», informó, y sentí un rayo de esperanza. «Pero sigue siendo inestable. Necesitamos que despierte y muestre signos de recuperación». Esas horas de espera se hicieron eternas. Me senté junto a él, acariciando su pelaje y hablándole sin parar. «¿Recuerda aquella vez que te perdiste en el bosque y volviste a casa por tu cuenta? Eres más fuerte de lo que crees, Thor. No me falles ahora». De repente noté un leve movimiento en su cola. Apenas un temblor, pero suficiente para hacerme contener la respiración. ¿Estaría despertando? Me incliné más cerca, observando cada detalle. Sus párpados se movieron ligeramente,
y un suave gemido escapó de su garganta. «Doctora Elena, ven rápido», grité, con el corazón latiendo desbocado. Ella corrió hacia nosotros y comenzó a examinarlo. «Parece que está respondiendo», dijo con una sonrisa cautelosa. «Esto es una buena señal, pero no cantemos victoria todavía. Necesitamos ver si puede mantenerse estable». Thor abrió los ojos lentamente, esos ojos ciegos que siempre me habían mirado con confianza. Y por un momento sentí que me reconocía. Movió la cabeza hacia mi voz, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. «Bienvenido de vuelta, amigo», susurré, llorando de emoción. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, su respiración se volvió irregular de nuevo, y los monitores comenzaron a sonar con más fuerza. La doctora Elena se puso seria. «Puede estar teniendo una recaída. Necesitamos actuar rápido». Mi esperanza se convirtió en pánico una vez más. ¿Acabábamos de ganar una batalla para perder la guerra en el último momento? Me quedé paralizado, viendo cómo el equipo médico se movía rápidamente alrededor de Thor, ajustando medicamentos y monitores. Cada segundo parecía una eternidad, y no podía dejar de pensar en cómo todo esto había comenzado con mi error de juicio. Si no hubiera permitido que los niños fueran a la cabaña, Thor no habría tenido que hacer ese viaje heroico. Esa culpa me consumía, mezclada con un profundo agradecimiento por su sacrificio. Los niños, a salvo en casa, no tenían idea de la lucha que se libraba aquí, y yo me preguntaba si alguna vez podría perdonarme por poner en peligro a los que más amo. Mientras observaba a Thor luchar por su vida, recordé los momentos más simples que compartíamos. Las mañanas en que lo llevaba a pasear, y él, a pesar de no ver, siempre sabía dónde estaba cada árbol, cada piedra, como si tuviera un mapa mental perfecto. Esa misma inteligencia y determinación lo habían llevado a recorrer 400 kilómetros en medio de una tormenta. Y ahora esa misma fuerza era su única esperanza. La doctora Elena me miró con preocupación. «Carlos, si su corazón no se estabiliza pronto, podríamos enfrentar complicaciones graves. Haremos todo lo posible, pero prepárate para lo que pueda pasar». Esas palabras me helaron la sangre, y supe que la noche sería larga y llena de incertidumbre. ¿Lograría Thor superar esta nueva crisis? ¿O estaríamos al borde de decir adiós para siempre? El equipo médico trabajó frenéticamente alrededor de Thor, ajustando medicamentos y monitores, mientras yo observaba, paralizado por el miedo. Cada pitido de las máquinas sonaba como un latido de mi propio corazón, acelerado y desesperado. La doctora Elena me pidió que me alejara, pero no podía moverme. Mis pies parecían clavados al suelo. «Carlos, necesitamos espacio para trabajar», insistió, y finalmente retrocedí, sintiendo cómo la ansiedad me estrangulaba. Miré a Thor, tan frágil, en esa cama, y recordé cómo, solo días antes, era la encarnación de la fuerza y la lealtad. Esos 400 kilómetros que recorrió en la tormenta no fueron solo una hazaña física, sino un testimonio de su espíritu indomable. Imaginé cada paso de ese viaje, cómo, ciego y solo, usó su olfato para seguir el rastro de los niños a través del bosque inundado. En los ríos desbordados, debió nadar contra corrientes furiosas, manteniendo la cabeza fuera del agua para respirar y orientarse por los sonidos de la orilla, luchando por no ser arrastrado. Cuando se topó con árboles caídos, quizás los rodeó con paciencia, tanteando el terreno con sus patas para evitar grietas, confiando en su memoria e instinto. Y en las laderas resbaladizas, debió escalar lentamente, usando su cuerpo como ancla. Cada obstáculo fue superado con una determinación que ahora parecía agotarse en esta sala blanca. Las horas pasaron en un blur de ansiedad. Me senté en una silla, incapaz de apartar la mirada. Los recuerdos me inundaban. Esas mañanas en el bosque, donde él, a pesar de su ceguera, siempre sabía dónde estaba cada sendero. Los niños a salvo en casa no tenían idea de la batalla a ti, y yo me sentía abrumado por una culpa que no cesaba. Si no hubiera subestimado la tormenta,
Thor no habría tenido que emprender ese viaje. Esa responsabilidad pesaba sobre mí, mezclada con gratitud por su sacrificio. De repente los monitores emitieron un sonido más agudo, y la doctora Elena se apresuró a ajustar los tubos. Su ritmo cardíaco está fluctuando mucho, dijo tensa. Estamos administrando medicamentos, pero su cuerpo está muy débil. Me acerqué tomando su pata vendada. Por favor, Thor, no te rindas, susurré llorando. Eres mi héroe. Los niños te esperan. En ese momento, sentí un leve apretón en mi mano. Thor movió los dedos de su pata, como si respondiera. Ya me examina, exclamé. Ella observó. Parece que reacciona a los estímulos, confirmó, con una sonrisa leve. Es buena señal, pero no nos confiemos. Su corazón es frágil. Thor abrió los ojos lentamente, esos ojos ciegos que siempre me habían mirado con confianza, y por un instante sentí que me veía. Movió la cabeza hacia mi voz, y un gemido suave salió, como diciendo estoy a ti. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Era la primera vez en días que sentía esperanza, pero la alegría fue efímera. Minutos después, su respiración se volvió entrecortada, y los monitores mostraron una caída en su presión. Necesitamos más suero, ordenó la doctora Elena, y el equipo se movió con urgencia. Yo me quedé, sintiendo cómo mi esperanza se desvanecía. ¿Era esto una montaña rusa sin fin? La noche se alargó, y me obligué a mantenerme despierto, hablándole a Thor de lo que haríamos cuando saliera. Volveremos a pasear por el bosque, amigo. Los niños te abrazarán. A veces, respondía con movimientos. Otras, permanecía inmóvil, al borde del abismo. Al amanecer, la doctora Elena evaluó. Su condición ha mejorado ligeramente, informó. El medicamento funciona, y su corazón se estabiliza, pero no está fuera de peligro. Esas palabras me dieron un respiro, pero sabía que la batalla continuaba. Los niños vinieron con dibujos. Para que se sienta mejor, dijo el menor, colocando un papel al lado de la cama. Esos gestos me rompieron el corazón. Ellos no entendían la gravedad. Thor va a mejorar, les dije, tratando de sonar convincente. Pasé el día en la clínica, entre esperanza y miedo. A veces, Thor parecía alerta moviendo la cola. Otras se sumía en sueño profundo. La doctora Elena advirtió que la recuperación sería lenta, con posibles secuelas. Incluso si supera esto, podría quedar con cojera o problemas cardíacos, dijo, y asentí, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Al caer la tarde, Thor intentó levantar la cabeza. Tranquilo, le dije, acariciándolo. Pero él insistió, y con esfuerzo, apoyó la cabeza en la almohada. Fue un movimiento pequeño, pero un triunfo. Mira, está tratando de moverse, dije emocionado. Ella sonrió. Excelente, muestra que su fuerza vuelve. Esa noche me quedé, pero con más calma. Thor dormía, y sus signos vitales se mantenían. Me recosté en una silla, cerrando los ojos, agotado, pero esperanzado. Soñé con nuestros viejos tiempos, esos paseos donde él, ciego, pero sabio, me guiaba de vuelta. Ahora yo lo guiaba a la vida, y por primera vez sentí que podíamos lograrlo. Pero un sonido fuerte me despertó. Thor tosía convulsivamente, y los monitores sonaban con alarma. La doctora Elena corrió. Puede ser reacción a la medicación o nueva complicación, dijo urgente. Revisémoslo. Mi corazón se encogió. ¿Otra crisis? ¿Cuánto más podía soportar? Después de esa última crisis, Thor logró estabilizarse milagrosamente. La doctora Elena explicó que su cuerpo, aunque debilitado, había respondido al tratamiento, y poco a poco comenzó a mostrar signos de recuperación real. Pasaron semanas de cuidados intensivos en la clínica veterinaria, donde cada día era una nueva batalla. Thor tenía que aprender a caminar de nuevo debido a las fracturas en sus patas, y yo estaba allí para apoyarlo en cada sesión de terapia física. Al principio se tambaleaba y caía, pero con esa misma determinación que lo llevó a recorrer 400 kilómetros. Persistía hasta lograr dar unos pasos. Los niños, mis sobrinos, lo visitaban todos los días después de la escuela, trayendo juguetes y caricias que iluminaban su rostro. Ver cómo se reían y abrazaban a Thor,
quien movía la cola con entusiasmo a pesar del dolor, me llenaba de una emoción indescriptible. Esos momentos me recordaban por qué todo en sufrimiento valió la pena, porque el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Thor, aunque ahora llevaba secuelas permanentes, como una cojera notable y la necesidad de tomar medicamentos diarios para su corazón debilitado, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia en nuestro pequeño pueblo del bosque. La comunidad, agradecida por su heroísmo, organizó una celebración en la plaza principal, donde compartimos anécdotas y reconocimos su valentía. Personas de todas las edades se acercaban a acariciarlo, y yo, Carlos, sentía como poco a poco aprendí a perdonarme por ese error inicial que casi cuesta vidas. Reflexionaba sobre cómo, a veces, las decisiones equivocadas nos llevan a lecciones profundas sobre la vida y la conexión con los demás. Hoy, Thor y yo hemos vuelto a nuestra rutina de paseos por el bosque, aunque ahora vamos más despacio, disfrutando cada momento juntos. Su ceguera, lejos de ser una limitación, nos ha enseñado que la verdadera visión surge de la confianza y el cariño mutuo. Esta historia no es solo sobre un perro ciego que salvó a unos niños. Es un testimonio de cómo el sacrificio desinteresado puede inspirar cambios positivos y fortalecer los lazos humanos. Si esta narrativa te ha tocado el corazón, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal para descubrir más relatos conmovedores y compartir en los comentarios tus propias vivencias con mascotas que han marcado tu vida. Tu apoyo ayuda a difundir mensajes de esperanza y gratitud.